Prepara tu corazón y conéctate con Dios en 5, 4, 3, 2, 1. Bienvenidos. Bienvenidos a CC Vida Online. Vida Internacional es una iglesia alegre, relevante y libre que quiere enseñarte a ti la verdadera vida que hay en Cristo Jesús y crecer en Él. Comenzamos. Esta mañana estamos contentos de estar en casa. Salude al del clúster de La Par, al de más lejos. Voltéelo a ver, salúdelo así. Qué bueno que viniste. Bienvenidos todos. Gracias a Dios. Amén. Una recomendación sobre eso. Yo sé que usted le tiene mucho aprecio a la gente de la iglesia, pero en la medida de lo posible trate de no acercársele. No sabe, ¿verdad? Mascarilla vemos, virus no sabemos. Trate de mantener la distancia lo más que pueda. El asunto sigue. No queremos vivir gobernados por el miedo, pero debemos tener prudencia. Amén. Ok. Ya oyeron los anuncios. El miércoles les esperamos aquí a las 6:30. Y bueno, el próximo domingo es el episodio 4 de La Resistencia. Así que creemos con todo el corazón que cada persona, no importa su trasfondo, no importa lo que haya hecho, no importa quién sea, toda persona es amada por Dios. Amén, diga. Quizá usted duda que el que está a la par suyo lo ame Dios, pero así es. Dios ama a cada ser humano, a todas las personas. Todas las personas son amadas por Dios. Amén. Y hago la aclaración porque hay algunas personas que me han estado escribiendo y pensando en que nosotros hemos cambiado nuestra manera de pensar o de creer. Hoy que estamos hablando acerca de estas cosas, nosotros seguimos creyendo esa verdad y las puertas de nuestra casa están abiertas para todas las personas, para toda clase de personas. Pero hay cosas de las que nosotros tenemos que ser claros, porque estamos aquí también para anunciar la verdad de Dios. La Biblia dice que la iglesia es la columna y el baluarte de la verdad. La iglesia es el refugio, no, mejor dicho, la iglesia es el edificio fortificado donde se resguarda la verdad. Y no estamos hablando del edificio físico, hablamos de usted como persona que ha creído en Jesús, que es parte de la iglesia. Hoy voy a hablar, como el tema de la semana pasada, de algo que es complicado para hablar. La semana pasada que hablamos sobre el aborto era un asunto, bueno, complicado para hablar, porque hoy en día hay, ¿cómo le digo? Difícilmente hoy la iglesia está en la misma página en cuanto a estos temas. Hay opiniones divididas y respetamos las opiniones de cada quien, pero hay una cosa importantísima. Para nosotros la opinión más importante es la opinión de Dios. Y bueno, hoy vamos a hablar de también una cosa difícil. Vamos a hablar sobre la homosexualidad. Mire para acá. Hace algunos años hablar de homosexualidad en la iglesia era un asunto extraño y poco visto. Pero hoy que han pasado los tiempos o los años, las iglesias cristianas no solamente hablan de el homosexualismo. Hoy nos hemos ido al otro extremo, porque hoy hasta hay iglesias que avalan y promueven y defienden
las prácticas homosexuales. Ahí esta mañana, y quiero presentarles algunas imágenes que en algún momento quizás usted ha visto, las hemos visto aquí, pero quiero que usted y yo hagamos un recuento de eso. Por ejemplo, la iglesia luterana, que es una iglesia cristiana, voy a decir, pues no es una iglesia como nuestra iglesia, pero es una iglesia cristiana. Gracias, Dios lo bendiga, hermano. Una iglesia cristiana que más parece una iglesia con una liturgia católica, pero es una iglesia cristiana protestante, parece. La iglesia luterana ya acepta a sus pastores homosexuales y permite que puedan tener una pareja de su mismo sexo y de esa manera aún así dirigir las congregaciones que ellos ya tenían. Poneme lo siguiente: la iglesia de Baviera es una iglesia evangélica en Alemania, ya permite que sus líderes religiosos también sean homosexuales, gays o lesbianas, y les permiten convivir en pareja en las casas parroquiales o en la casa pastoral, ¿verdad? En algunos lugares la casa del pastor está al lado de la iglesia. Jamás podría vivir yo así, ¿verdad? Pero bueno, esto le estoy mostrando esto para que vea usted cómo este pensamiento progresista, ya le dije que la palabra progresista hoy es una palabra con una connotación negativa para la moral de la sociedad. El pensamiento progresista ha filtrado la iglesia y lo seguirá haciendo. Al final de los tiempos las cosas se van a poner más feas. Bueno, el Nuevo Testamento ha sido traducido hace algunos años. La última traducción que se ha hecho es esta traducción que se llama la Biblia inclusiva. La Biblia inclusiva, antes solo había un Nuevo Testamento, ahora prácticamente tienen toda la Biblia completa traducida. Esta es una Biblia que han hecho expertos de una universidad de los Estados Unidos, y es una Biblia para la comunidad LGTB, para los defensores, los creyentes de la ideología de género. Algunas de las cosas que han cambiado en esa Biblia es suprimir la palabra padre o mezclarla con la palabra madre. Así que, por ejemplo, cuando la Biblia habla de o menciona al Padre Dios, usan Padre Madre, como el Padre nuestro. Nuestro Padre, Madre que está en los cielos, santificado sea su nombre, venga su reino. Porque ahora ellos han llegado a la conclusión, aconsejados por ciertos teólogos, entre comillas, que Dios no es ni hombre ni mujer, y tienen razón. Humanamente Dios no es ni hombre ni mujer, Dios es un espíritu. Pero Dios ha decidido, ha preferido manifestarse masculinamente en toda la Biblia. Ahora han tratado de suprimir muchas cosas que tienen que ver con la sexualidad y aquellos pasajes de la Biblia que son claros indicios de que Dios está en contra de estas desviaciones. Las han maquillado. Voy a hablar de eso más adelante, pero para que vea que ya tienen una Biblia, vea usted, hay iglesias hoy de habla hispana que son pro LGTB, promueven, enseñan ideología de género. Poneme lo que sigue, por favor. Mire esta primera imagen. Esta es una iglesia. Bueno, esta es la página oficial de esta mujer que dice que es apóstol. Se llama Jenan Silen. Ella vive en Miami. Tiene una comunidad donde se reúnen para adorar a Dios y enseñar ideología de género mezclado con Biblia. Lástima que está en Miami, dice usted, ¿verdad? Pero bueno, no creo. Poneme lo siguiente. Esta es otra iglesia que queda aquí a la vuelta. No es cierto, ya me va a pedir la dirección. Esta se llama Congregación Casa de Gracia Inclusiva, también está en Miami, y son iglesias abiertamente pro LGTB. Y lo que sigue, eso sí, es en El Salvador. Esta
Oiga lo que le voy a decir. Esta iglesia no existe. Esa se llama la Iglesia Evangélica Protestante del Salvador, y esa iglesia físicamente no existe. Su página tiene miles de seguidores, pero ellos no existen, como que fueran de la alianza. Fíjese, mire, pues no, es que estos de verdad sí no existen. Mire, esa es una fachada de una ONG financiada por grupos abortistas y LGTB, promotores de la ideología de género, y crearon esta fachada de iglesia evangélica para comenzar a permear la mente de los salvadoreños con la idea de que ya hay una iglesia evangélica o varias iglesias evangélicas apoyando los movimientos progresistas en El Salvador. Realmente la iglesia no existe como tal, pero esta es una fachada tratando de influenciar la opinión de los salvadoreños creyentes en Jesucristo. ¿Sabe? Ellos están a favor de la legalización de las drogas. Usted ve, por ejemplo, esa portada de su página dice: terminemos con el narcotráfico. ¿Y a qué se refieren ellos? Bueno, sí, entonces si legalizamos la mota, ya no va a haber tráfico de mota, porque va a ser legal. Marihuana, para los que se ofenden porque yo diga mota, ¿verdad? Ellos están a favor de la legalización de las drogas, a favor de la legalización del aborto, a favor de los matrimonios homosexuales. Una iglesia evangélica, como le dije, no existen. Es una fachada tratando de influenciar el pensamiento de los salvadoreños hacia eso. Ahora, tengo que decirle que no hay un desafío moral que enfrente tanto los pensamientos aún dentro de la iglesia como este tema hoy en día. Hay gente tan apasionada de ambos lados que viven hasta ofreciéndose balazos y la muerte por opinar distinto. Y le hablo yo de hermanos cristianos, evangélicos, pastores y miembros de las iglesias que hablan de manera despectiva y burlona, y algunas veces hasta condenando y ofreciéndoles el infierno a todos aquellos que tienen una práctica o una vida homosexual, y lo único que causan es aversión a Dios y a la iglesia. Y del otro lado, las posiciones del colectivo LGTB son beligerantes: quemar iglesias, quemar Biblias, atacar, denigrar, lo que fuese. Así que le estoy diciendo, este es un tema que pone a un grupo contra otro todo el tiempo. Y hay estos extremos entre homofobia y homofilia. Homofilia es todos aquellos que consideran las relaciones homosexuales similares a una relación heterosexual, incluso a un matrimonio entre un hombre y una mujer. Aquellas personas que ven no solamente con comprensión, sino con beneplácito. Me acuerdo de Emilio por esa palabra. Otro día le voy a contar que ven con beneplácito o con agrado las relaciones homosexuales. A ellos se les llama homofílicos. Y a los que se les conoce como homofóbicos son aquellas personas que tienen una repulsión emocional hacia las personas homosexuales. La pregunta sería esta mañana: ¿estamos limitados a ser homofílicos y homofóbicos? ¿No habrá otra posición donde deberíamos estar o podríamos estar? ¿La iglesia necesariamente tiene que ser homofóbica? ¿Sería, voy a decir, necesario que la iglesia cristiana sea o tenga una posición donde manifiesten repulsión por las personas que tienen inclinaciones homosexuales? Pues yo creo con todo mi corazón que la Biblia no permite o no quiere, y Dios no quiere, que los cristianos sean homofóbicos, tampoco homofílicos. Dios quiere que aprendamos primero a comprender este fenómeno de la homosexualidad y
mejor dicho, el fenómeno actual del colectivo LGTB. Usted sabe que todas esas son son siglas de las diferentes tendencias sexuales que aglutinan en sus grupos. Yo creo que la iglesia debe entender cuál es su papel. Primero le dije, comprendiendo en qué consisten estos movimientos y cuál es su pensamiento, y luego entendiendo qué es lo que Dios quiere que la iglesia cristiana haga. Esas dos cosas le voy a decir esta mañana. Oramos y nos vamos. ¿Le parece? Me voy a tardar poco, 1:15. Ok. Lo primero que tenemos que entender es hacer la diferencia entre la persona homosexual y el colectivo homosexual. Ahí hay que hacer una diferencia. Mire pues, cuando hablamos de la persona homosexual, le hablo del individuo, del hombre y la mujer que tienen preferencias sexuales por personas de su mismo sexo. Con esas personas, con la persona homosexual, la iglesia debe comprender y debe de amar a esas personas. No debemos de atacar de entrada su posición. Míreme, es lo mismo como cuando usted quiere hablarle del Señor a un católico. Usted no va con patada a pecho diciéndole: la Virgen María no fue virgen siempre, porque lo ahorcan. Y si usted se escapa del ahorcamiento, va a caer mal. Hay muchos evangélicos que, mire, de plano que caen mal. Si me caen mal a mí, ¿cómo no le van a caer mal a otros que no son cristianos? Hay evangélicos que caen mal. Voltea a ver el de la par. Él no, pero dígale: cuídate de no caer mal. Si hasta la Biblia dice que mire para acá pues. La Biblia dice que cuando nos toque presentar defensa de la fe que hay en nosotros, lo hagamos con mansedumbre y lo hagamos con paciencia. ¿Qué quiere decir la Biblia? Que no tenemos que ir nosotros con el garrote por delante para darle en la cabeza a esas personas. Eso no es lo que Dios quiere. Así que tenemos que hacer la diferencia entre la persona homosexual, la persona que tiene esta preferencia sexual, y el colectivo LGTB. Esa es otra cosa. Ese es otro pisto, mire. Porque el colectivo homosexual, y cuando hablo de esto me refiero al conjunto de organizaciones que promueven y defienden la ideología de género. Sabe que ahora algunas organizaciones LGTB lo niegan, pero hay clara evidencia que ahora entre ellos van a empezar a recibir, y ya empezaron a recibir, a personas pedófilas. Y de hecho hay grupos colectivos de esta LGTB que ya en algunos países defienden, promueven de que sea permitida la pedofilia en ciertos lugares. Por ejemplo, hay algunos países de Europa, España por ejemplo, Barcelona, hay una fuerte presión para que se despenalice la práctica de la pedofilia a partir de los 9 años. O sea que un niño o una niña pueda tener relaciones sexuales con una persona mayor a partir de los 9 años. Que a partir de los 9 años un niño y una niña pueda él decidir. Y si él está de acuerdo, la persona mayor no pueda ser condenada, castigada o culpado por un delito. Así que, como le digo, el colectivo LGTB es otro pisto. Allí hay, mire, una agenda política para cumplir. Hay una agenda política, míreme para acá. Hay una agenda de dominación mundial que están tratando de, para comenzar, minar, destruir, socavar el fundamento moral de la sociedad. La Biblia lo anunciaba desde hace más de 2000 años. Venimos escuchándolo y lo podemos leer en la palabra de Dios, todas las advertencias que nos hacía acerca del tiempo final. Y ahora que lo estamos viendo cumplir ante nuestros propios ojos, pues no le damos crédito, y algunos de nosotros no estamos prestando atención.
Mire, esta agenda política de dominación tiene 3 estorbos que tiene que eliminar para poder implantar sus pensamientos en nuestras sociedades. Esos 3 estorbos son los que han luchado por vencer en Europa, en Estados Unidos, en los países llamados en desarrollo de primer mundo. Hay 3 estorbos que tienen que quitar de en medio para poder asentar sus pensamientos en esas sociedades. Primero, tienen que anular la soberanía de las naciones. ¿Cómo así? Cada país es soberano, se autogobierna, promueve, proclama leyes, promulga leyes para autogobernarse. Se supone que cada país no anda extrayendo pensamientos de otros lados o no se gobierna por leyes extranjeras. A eso se le llama soberanía nacional. Los salvadoreños somos muy buenos para hablar de eso y no queremos que los gringos se metan con nosotros y que vienen a hacer Yankee go home, y lo gritamos por todo lo alto, a todo pulmón, pero eso es retórica. Porque en la práctica incluso los partidos de izquierda han firmado tratados internacionales para comprometer la soberanía del Salvador, atrayendo a nuestro país leyes que minan la cordura de las generaciones jóvenes, como la ley Lepina. Usted sabe que todavía hay cosas más de la ley Lepina que van a irle agregando. Yo no estoy en contra totalmente de la ley Lepina, pero hay cosas en la ley Lepina que son abusivas, que socavan la autoridad del padre sobre los hijos y seguirán haciendo. Le van a agregar algunos códigos a esa ley, por ejemplo, que usted ya no va a poder castigar físicamente a sus hijos. No va a poder castigarlos de ninguna clase. Si el teléfono usted se le compró a su hijo, usted no tiene autoridad de quitárselo porque no es suyo, es de su hijo. Todos los bichos, qué chivo, cuando la prueban, ¿verdad? Bueno, mire pues, hay una página que yo las sigo en Instagram porque ellos me siguen a mí, y esa onda al principio de sígueme y te sigo, ¿verdad? Entonces yo me puse a seguir a todos los que me daban seguir y yo los seguí. Y de hecho aprendo. Hay una página que se llama Ni una palmadita más. Es una organización de Sudamérica muy fuerte y está compuesta por psicólogos de este nuevo pensamiento que enseñan que no hay que castigar físicamente a los niños bajo ningún punto de vista, ninguna clase de castigo físico, ni siquiera una palmadita en el pampers. No, eso es abuso, eso destruye la autoestima de los niños, eso destruye el futuro de los niños y bueno, etcétera, etcétera. Y viven dando charlas acerca de cómo controlar una rabieta. A mí me da risa ver las charlas de ellos, de cómo controlar la ira de los niños pequeños a base de pláticas, y claro, dramatizan el asunto. No, hijo, eso no se hace. Y ya enfocan al niño, el niño de 3 años comprendiendo a la mamá. Ok, tienes toda la razón, voy a portarme bien, madre. A mí me da risa las dramatizaciones de ellos, porque en la vida real no es así, a menos que los bichos de Sudamérica fumen mota, pues, porque aquí en este país un niño de esa edad, usted le dice pórtese bien, le mete una patada, el bichito sale corriendo. Tampoco estoy a favor del abuso físico de los niños. A un niño no se le debe abusar físicamente, no se le debe maltratar físicamente. La Biblia dice: en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Cuando un padre y una madre descargan su ira para castigar a un niño, están haciendo mal. Y si los dejan marcados y los sangran, usted merece ir preso. Pero sí se puede castigar físicamente a un niño. Y la Biblia dice cómo. No se le pega con la mano, no con el zapato, ni con una raja de leña, ni con, o sea, no. La Biblia dice cómo se le pega a un niño: con una vara.
Y se le pega cuando es pequeñito. Desde que está creciendo, un niño tiene que aprender a asociar la rebeldía con el dolor. Y Dios, que es sabio, dijo: hay que darle con una vara. Entre más delgadita, más finita, más rico, porque pica aquí en la dermis, donde están esas millones de terminaciones nerviosas. Usted le pega al niño, ya, ¿verdad? Chiquito. Usted comienza a ayudarle a asociar la rebeldía con el dolor. Y entonces comienzan a hacer caso después con que usted le diga: va, pues, ya, dejan de hacerlo. ¿Se acuerda cómo lo crea? Claro, tengo que aceptar que las generaciones pasadas a nosotros abusaron físicamente de nosotros. No es trauma, solo estoy respirando por la herida, como dijo Vicente. Sí, hubo abuso de nuestros padres. ¿A cuántos los pusieron, los hincaron en maicillo con una piedra en la cabeza? Solo a 2. A la gente más mayor, pues, vea. A vos también. Va. ¿A cuántos les dieron con un cable, con un palo, con un bate, con un hierro, quiero ver? ¿A cuántos le jalaban el pelo, la oreja? Quiero ver a cuántos le hicieron todo eso. Va. Eso rayaba en la tortura. ¿A cuántos los amarraron? ¿O solo a mí me amarraban? Ya hasta me dio pena levantar la mano. Muchas de esas prácticas no son admisibles dentro de la iglesia. Y no es que la iglesia haya cambiado de opinión. No, es que la iglesia de antes también era medio lenta para entender las cosas. Ninguna de esas cosas es admisible hoy en día. Pero una cosa sí podemos rescatar de eso: las generaciones anteriores a esta generación era gente más educada, era gente más respetuosa, más temerosa de sus padres, de la autoridad de sus padres y de las autoridades de la nación. Hoy en día la gente entra y sale de un lugar, nos saludan, no hay respeto. Se respetaban las mujeres, hasta los chuchos le enseñaban a respetar a usted, a la gente mayor. Claro, ahora tenemos una generación rebelde, sin respeto. Y no es que esté diciendo yo que salga de aquí a pegarle a sus hijos, ya crecieron, vea. Nos toca ahora contener la respiración, orar, aconsejar y nada más, si ya crecieron. Pero si usted, mire, sé que ya me salí del tema, ahorita el doctor Merengue me dijo: ¿y de qué estás hablando vos? Bueno, pero tengo que acabar la idea para no quedarnos así. Creo que la Biblia es clara cuando habla acerca de la educación. Y primero, como lo hace Dios con nosotros, primero Dios nos da la instrucción. Usted debe de instruir a sus hijos en lo que es bueno y lo que es malo, lo que usted quiere que hagan y lo que no quiere que hagan. Usted no puede castigar a su hijo por algo que usted no le advirtió que usted no quería que hiciera. El niño se sube a la mesa y está caminando sobre la mesa y usted lo primero que hace es cuajárselo de ahí, vea. Eso no es justo, porque usted no le había advertido que la mesa no es para subirse. Es que él debe de saber. No, él no debe de saber. Es un niño, usted debe de enseñarle. Primero debe haber instrucción. Usted le dice: no te puedes amarrar bien los zapatos, ¡pah! Mono pasmado, ¡pah! Y ya le enseñó usted a amarrarse los zapatos. Ya debe de saber. No debe, usted debe de enseñarle. Primero debe haber instrucción, después debe haber corrección. Si no hace caso con lo que usted ya le dijo, debe corregirlo verbalmente, con amor pero con autoridad. Y si aún así se revela la autoridad, debe haber un castigo. Hay que saber diferenciar, por ejemplo, para castigar, hay que saber diferenciar entre un accidente, un acto de irresponsabilidad y un desafío a la autoridad.
Un accidente, el niño está comiendo y botó la bebida en la mesa. Eso es un accidente, por eso no se le pega a un niño. Por los accidentes no se castigan. Algunos de ustedes estarán diciendo: lo hubiera oído mi mamá hace 30 años esto, ¿verdad? No tuviera esta cicatriz, ¿verdad? No. Bueno. 2, un acto de irresponsabilidad. Como el ejemplo que he puesto en otras ocasiones, usted le compra una bicicleta a su hijo y entonces él feliz sale a jugar en la bicicleta a la calle, y entonces él de tanto jugar en la bicicleta se cansó y quiere ir a tomar agua a la casa, así que va en su bicicleta rápidamente, se baja de la bicicleta, la tira en la acera, entra a la casa a tomar agua, toma agua y cuando sale la bicicleta ya no está. Por eso tampoco se le va a castigar físicamente a un hijo. Ese es un acto de irresponsabilidad. ¿Sabe qué puede hacer con una de esas cosas? Decirle: para ir a la escuela hoy ya no te voy a dar dinero, voy a descontarte este dinero hasta que juntemos lo que costaba la bicicleta. No creas que te voy a comprar otra con mi dinero, la vamos a comprar con tu dinero. ¿Querés que esto se acorte? Vas a tener que lavarme el carro, te voy a pagar. Ya no lo voy a llevar a que me a lavar a otra parte y a para otra parte, me lo puedes lavar vos. El hijo va a aprender a que si es irresponsable con sus cosas, eso cuesta. 3, un acto de rebelión contra la autoridad. Eso sí debe ser castigado. Instrucción, corrección y castigo. Paso, no tengo que hablar más de eso porque ya después usted está quejándose que yo mucho hablo y todo eso. Y así se hacen los chambres en este país. Bueno, ok. ¿Por qué le estaba diciendo todo eso? No sé, el Señor me lo puso. Bueno, comencemos aclarando esta idea. Ya me acordé, mire, de eso estamos hablando. Hacer la diferencia entre la persona homosexual y el colectivo LGTB. No sé qué tenía que ver eso con lo otro, pero ok. Primero, ¿qué es la homosexualidad? Solo vamos a aclarar ese concepto para que podamos tener por lo menos una idea de eso. Está ahí, mírenlo usted en la pantalla. La homosexualidad es pensar persistentemente en encuentros eróticos con personas del mismo sexo. Encuentros que pueden hacerse realidad o no. O sea que la homosexualidad puede ser utópica o solamente estar en ideas, todavía no llevarlas a la práctica, pero un hombre y una mujer que fantasea con relaciones sexuales con personas del mismo sexo es homosexual. Es cuestión de tiempo para que pueda hacerlo práctico, real. Sigue diciendo ahí la definición, en otras palabras, es hacer planes deliberadamente para acariciar fantasías sexuales o llevar a cabo conductas sexuales con alguien del mismo sexo y cooperar en ellas. Ok, ya tienen una idea, usted ya lo sabía, pero había que ponerlo de esta manera. Quiero que vea algunas estadísticas de los porcentajes de personas que admiten ser homosexuales en los países donde hay más alto porcentaje de personas homosexuales, y El Salvador, pero no está entre los más altos, pero habría que ponerlo ahí. Mire pues, los países con más porcentaje de homosexuales: Francia tiene el 6%, Gran Bretaña el 6.1%, Estados Unidos el 5.6%, Canadá el 2%, Dinamarca el 3.7% y El Salvador está cerca del 1.5%, 1.4 y algo, casi 1.5% de la población salvadoreña se reconocen a sí mismos como homosexuales. A pesar de ser un país tan pequeño, imagínese usted que el porcentaje es muy alto. Solo para compararlo con Canadá, en un par de años, quizás unos 10 años, quizás alcanzaríamos a Canadá en este porcentaje y quizás lo pasaríamos. Ok, pero quiero que vea que aún con todos estos números, la población homosexual es una minoría. Diga, ¿es una qué? Es una minoría. Ok, de eso voy a hablar más adelante. Ahora, quiero aclarar ahora los mitos sobre la homosexualidad.
porque en algo deben de fundamentarse como para defender esta postura tanto, o mejor dicho, de alguna manera tienen que justificar esto. Y ahí aquí están algunos mitos sobre eso. Número uno, ponémelo por favor. El primer mito, quizás el más conocido, el más promulgado, porque parece que es el asidero más fuerte para defender su posición, es decir, que las personas homosexuales no pueden hacer nada para cambiar porque nacen así, nacen homosexuales. Por años o en las últimas décadas se ha afirmado este asunto y han dicho: la ciencia ha comprobado que las personas nacen con esa tendencia homosexual, que no es un asunto que ellos decidan, nacen así. Pero esto es un mito. Ningún estudio científico serio, ampliamente difundido, ha declarado que las personas nacen homosexuales. Solo para darle alguna idea de esto, los movimientos homosexuales defienden sus posturas amparados en los estudios de estos dos hombres. Solamente fueron 2 estudios y para ellos eso es concluyente, aunque para el resto de la comunidad científica eso no es concluyente. No significa que las personas homosexuales hayan nacido homosexuales. Solo se lo voy a mencionar. El primer estudio, y está la foto de ese señor, el primer estudio lo hizo el doctor Simon Levy. Él condujo un estudio en 1991 en cerebros de 40 cadáveres. Y él hizo autopsias de cadáveres. Entre esas personas, 19 hombres eran homosexuales, 16 mujeres, y se creían que el resto eran heterosexuales. El asunto es que este hombre se puso a estudiar los cerebros de personas homosexuales y heterosexuales. A la conclusión que llegó el doctor Levy o Levy, como sea, este maestro Simón, es que en el cerebro de las personas homosexuales había un grupo de neuronas en una parte específica de su cerebro que no estaban en el cerebro de las personas heterosexuales. Entonces, la conclusión a la que llegó es que él dijo que el tamaño de esas neuronas distintas en los cerebros homosexuales puede ser la razón del por qué estas personas sean homosexuales. Entonces la conclusión, sin más detalle, es que está en la programación cerebral del homosexual ser homosexual. 5 investigaciones posteriores desmintieron la posición de este doctor, pero la comunidad LGTB sigue aferrándose a esta idea. Decían los que desmintieron esta postura que para que esta teoría sea cierta, los estudios tendrían que demostrar que la diferencia entre esas neuronas deben ser siempre, el 100% de las veces, entre una persona homosexual y una persona heterosexual. Pero resulta que no siempre es así. Así que los científicos han dicho: es indistinto, no es determinante, no tiene que ver esta alteración con la conducta homosexual. El segundo estudio lo hizo este señor que usted ve ahí, Michael Bailey, y se unió otro doctor, el doctor Richard Peart. Ellos examinaron, el estudio de ellos estuvo basado en varios casos de gemelos que en la niñez fueron separados y uno de ellos fue adoptado por una familia distinta. O sea, analizaron gemelos huérfanos que cuando iban creciendo, uno de ellos fue separado de su hermano y fue criado en otra parte porque fue adoptado por una familia diferente, y ahora que crecieron resulta que los 2 gemelos son homosexuales. Y estudiaron diversos casos de gemelos
que los dos eran homosexuales, aunque en la niñez fueron separados. Y a pesar de crecer distinto, diferente, lejos de uno del otro, los dos crecieron con la tendencia a la homosexualidad. Entonces ellos dijeron, si pudieron ellos, sin convivir juntos, los dos desarrollar una actitud homosexual, quiere decir que estaba en su ADN, sin más pruebas. Ahora, para que, dicen los científicos, porque claro, después hubieron más pruebas para poder determinar si eso era verdad, dicen los científicos que para que esta teoría sea realidad, no debe haber nunca un solo caso en que haya un gemelo homosexual y un gemelo heterosexual. Debe ocurrir en el 100% de las ocasiones, cosa que no pasa. En los casos que ellos estudiaron, solo fue entre el 40 y 42% de los casos. Quiere decir que más de la mitad son demostraciones en contra de su postura. Lo que quiero que vea es que estas son las brillantes deducciones científicas en las que ellos se apoyan para decir: no podemos hacer nada porque está en nuestro ADN. De hecho, el Ministerio de Educación de este país enseña la guía metodológica para la educación de la sexualidad, que lo enseñan en los institutos públicos de este país, que lo aprobaron los gobiernos del frente. Ellos publicaron el documento y de hecho está en internet, usted lo puede bajar y leer. Se lo he enseñado yo aquí en alguna ocasión. Le enseñan a los muchachos de bachillerato en nuestros colegios o escuelas públicas que la homosexualidad está en el ADN, está en ese documento, y ellos dicen: los expertos han demostrado que la homosexualidad la heredamos como el color de ojos y de cabello. De hecho, yo le escribí al ministro de Educación en ese entonces y le conté la semana pasada que tuve una plática con el ex viceministro de Educación, que hoy es candidato a diputado por el partido del Frente, y le pregunté sobre la guía metodológica y me dijo: no pensé que usted supiera de eso. Y le dije: si todos los bichos del país le están enseñando eso. Y me dijo él: yo no estuve de acuerdo. Es que yo le quería preguntar cuáles son los expertos que ustedes consultaron para poner allí que la homosexualidad viene en el ADN como los ojos y el color del cabello. Y me dijo: es una copia de un manual de Dinamarca. Tradujeron y pegaron, y ahí está el documento. Bueno, el último descubrimiento, poneme lo que sigue ahí, por favor. El año antepasado, en el 2019, la Asociación del Genoma Completo, que son estos grupos, esta comunidad científica que ha estudiado el genoma humano, lo han, ¿cómo diríamos?, armado y desarmado para poder saber todo lo que contiene nuestros genes o nuestro ADN. En el año 2019, ellos el año antepasado hicieron pública una investigación en la que involucró 500,000 de personas estudiadas y los datos de 4 millones de personas en Inglaterra. ¿Qué estaban buscando en esos datos de ADN? ¿Dónde está en los genes la inclinación homosexual? Y la conclusión a la que llegaron es determinante. Oiga, una persona no nace homosexual. Una persona se vuelve homosexual a raíz de su entorno, su crianza y sus experiencias. Así que la conclusión es esa: la homosexualidad es totalmente inducida. Nadie nace homosexual. Y la experiencia de la psicología y la psiquiatría ha demostrado que las personas homosexuales son producto, o su conducta, su preferencia sexual es producto de abuso, de traumas. Y
Ninguna de esas personas tiene en su ADN el asunto de inclinarse a esa preferencia sexual porque el cuerpo se lo pide. Claro, en algún momento, como la Biblia dice, el que practica el pecado se hace esclavo del pecado. Por ejemplo, si alguien comienza a tomar alcohol a los 13, 14 años, el cuerpo adquiere un vicio, como el fumar, como el tomar Coca-Cola. ¿Cuántos dicen amén? Algunos de ustedes no pueden dejar de tomar coca. Algunos de ustedes no hacen el ayuno de Daniel por la bendita coca. Algunos de ustedes esa panza o es de cerveza o es de coca. De coca me va a decir usted para que yo no piense otra cosa, ¿va? Pero va, ok. Pero hay adicciones que se fortalecen en nuestro cuerpo por la práctica y cosas adictivas. El sexo es adictivo. Bueno, no voy a hablar de eso ahora. El segundo mito es que la homosexualidad es inofensiva, es una práctica inofensiva. Y le dicen, bueno, ¿qué tiene que preocuparse usted por eso si no le hacen daño a nadie? Y él o ella que está practicando eso son felices. No hay ningún problema con eso. Yo no sé por qué ustedes se traban con eso. Pero a pesar de que nos puedan mostrar o nos quieran mostrar una imagen normal e inofensiva de las personas que practican la homosexualidad, los hechos revelan que la conducta homosexual deriva en problemas emocionales y a veces físicos y espirituales de las personas. Quiero que vea eso conmigo. Poneme lo siguiente, por favor. Hay consecuencias físicas. Además de todas las complicaciones que tiene el hecho de la práctica sexual antinatural, también las personas que practican la homosexualidad, el lesbianismo, pueden contraer enfermedades e infecciones venéreas, puesto que es muy difícil mantener la monogamia dentro de las relaciones homosexuales. De hecho, las estadísticas dicen que la monogamia en las relaciones homosexuales es tan pequeña, muchísimo menos que en las relaciones heterosexuales. Así que como tienen diversas parejas sexuales, terminan en este asunto. Ahí está la lista de las cosas que pueden contraer: hepatitis B, tumores anales, herpes, gonorrea, sífilis, etcétera, etcétera. Y estas enfermedades producen otros problemas físicos, síntomas de gripe, enfermedades crónicas como problemas del hígado, diarreas incontrolables, calambres, úlceras y hasta la muerte. Y la más conocida enfermedad, el SIDA, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Se cree que en Estados Unidos el SIDA afecta mayormente a las personas que participan en relaciones homosexuales o que usan drogas intravenosas. Y se calcula que el 30% de todos los hombres de 20 años de edad que practican la homosexualidad tendrán SIDA y morirán antes de los 30 años. Esto es lo que pasa. Así que no es verdad que es una práctica sin víctimas. Hay daños físicos. Número 2, hay daños emocionales. El precio emocional que tiene que pagar una persona que practica la homosexualidad es la depresión continua y a veces crónica. Por más que traten de encubrir eso en su corazón, las personas que practican la homosexualidad caen más veces en depresión que una persona heterosexual. Sensaciones de soledad, culpa, y para aliviar estas sensaciones ellos hacen como hacen también los heterosexuales: fumar y chupar para olvidar esas cosas. Así que eso desencadena problemas de alcoholismo o buscar un contacto sexual más. Hay un detalle ahí, creo que está ahí en la pantalla. Las relaciones homosexuales femeninas, o sea, el lesbianismo, están particularmente cargadas de un carácter extremadamente dominante y de celos. Hay un detalle ahí, pero no lo puedo mencionar porque hay menores de edad. Tercer cosa,
Espiritualmente también hay un daño físico, hay un daño emocional y hay un daño espiritual. La homosexualidad separa a los hombres y las mujeres de la única fuente que puede darle sentido a su vida, que es Dios. El pecado de la homosexualidad, como el fumar, como sencillamente no haber creído en el Salvador Jesucristo, aparta a las personas de la posibilidad de tener un propósito en la vida. Las personas homosexuales constantemente se sienten acusadas y menospreciadas por la comunidad religiosa, y eso es lo que le mencionaba recién, comenzaba, y eso puede agravar su condición espiritual. Alguien me hacía una pregunta y es difícil contestarla y tengo que decirlo, pero ojalá usted no vaya a malinterpretar lo que voy a decir. Alguien me preguntaba: ¿puede un cristiano ser homosexual? Y la persona contestaba en el mismo momento, me decía: porque si es homosexual no es cristiano. Me voy a echar un trago. Y yo le dije a esa persona: ¿vos conoces algún cristiano alcohólico? ¿Conoces algún cristiano con problemas con el cigarro? ¿Con adicción al cigarro? ¿Conoce usted algún cristiano con adicción a la Coca-Cola? Es que nosotros vemos como algo inofensivo eso, pero es una adicción. Aló. ¿Puede haber un cristiano que sea homosexual? Sí, 1, millones. Como alcohólicos, como gente con problemas de drogas, los hay en la iglesia. Y esas personas necesitan, oiga, ser liberados de eso. Todos ellos. Ya le voy a enseñar el versículo, no me mire así. Algunos me ven así serios y otros bien felices, no sé por qué, pero bueno, ok. Tercer mito. El tercer mito es que la Biblia no prohíbe la homosexualidad. Todos los textos que aparentemente la Biblia cita para prohibir la homosexualidad no está hablando de la homosexualidad como la conocemos hoy, dicen ellos. La homosexualidad que condenaba el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, dicen ellos, era homosexualidad relacionada con adoraciones de ídolos, incluso con pederastia. No tiene nada que ver con prohibir relaciones románticas entre personas del mismo sexo, personas que sí se aman. Y sabe que quien les ha enseñado estas ideas son teólogos, defensores de estos movimientos. Por ejemplo, Levítico capítulo 18, versículo 22, dice la Biblia: no te echarás con varón como con mujer. Es que abominación. La palabra abominación se la he explicado antes, pero se la voy a recordar ahora. La palabra abominación en el Antiguo Testamento describe náuseas. ¿Qué describe? Cuando la Biblia dice que a Dios algo le da, o que para Dios algo es abominación, describe la sensación de náuseas. Y a Dios no solo le causa abominación las relaciones homosexuales, le causa abominación la idolatría, le causa abominación tomar su nombre en vano, un montón de cosas. No crea que estoy diciendo esto solamente por las personas que practican la homosexualidad, pero quiero que vea claramente lo que la Biblia dice acerca de eso. Mire, ¿qué más? Mire estos pasajes del Nuevo Testamento. Romanos capítulo 1, versículo 26. El apóstol Pablo escribe a los romanos y dice estas palabras: pero por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Pasiones que
vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Está hablando de lesbianismo, versículo 27. De igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Claramente el apóstol Pablo está diciendo que la homosexualidad, el lesbianismo es algo que Dios no aprueba. Primera de Corintios capítulo 6 versículo 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Los injustos. Espérenme, hagamos una lista y vamos diciendo presente. ¿Quién es un injusto? El que no practica la justicia. Y no está hablando de la justicia de Dios. No, cálmate, no está hablando de eso. Está hablando de cuando no sos justo como jefe con tus empleados, cuando no le pagas el salario justo a tus empleados, cuando no sos justo en el trato con tus hijos. Aló. Cuando no sos justo en el trato con tus padres, eres injusto. ¡Qué silencio! Voy a seguir leyendo. Los injustos ahí dicen presente. ¿No sabéis que los injustos, dónde están los injustos? No vinieron hoy, solo uno. Los injustos no heredarán el reino de Dios. No erréis, eso significa no se equivoque, no se equivoque. Ni los fornicarios. ¿Quiénes son los fornicarios? Fornicarios son los que practican inmoralidad sexual. ¿Quiénes? ¿A qué se refiere la Biblia con eso? Los que tienen relaciones sexuales sin casarse. Ni los idólatras. Ay, yo a la Virgen ya no. Ni a San Juan de las Cachas, ni a nadie, no. Sí, pero tenemos idolatría. Algunos idolatran el dinero, el trabajo, su carro, su chucho, su mujer, su marido. Todo aquello que toma el lugar de Dios en la práctica y en el corazón es un ídolo en tu vida. Sigo. Los injustos, los fornicarios, los idólatras, los adúlteros son aquellos que tienen relación con una pareja distinta a la que es su mujer o su marido. Volvamos a la lista. Los injustos, los fornicarios, los idólatras, los adúlteros. ¿Y después qué dice? Ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Pareciera que Pablo está describiendo el papel pasivo y el papel activo en una relación homosexual. El afeminado y el que se echa con varón. El que se echa con varón es un hombre que probablemente practica la bisexualidad. Bueno, ¿quiénes no heredarán el reino de los cielos? Los homosexuales. Sí, también los adúlteros y los fornicarios y los injustos. ¿Aló? ¿Qué nota ahí? Que es igual para todos. Primero de Timoteo capítulo 1 versículo 9. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, otra lista, para los parricidas y matricidas, o sea, el que mata a sus padres o a su madre, para los homicidas, para los fornicarios, versículo 10, para los que, los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y pérjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Aquí hay otra lista de estos que no heredarán el reino de los cielos. Y entre ellos están los fornicarios, los asesinos de papá o mamá o de cualquier otra persona, los secuestradores, los mentirosos, los que juran, los que prometen y no cumplen. Esos son los perjuros. O sea, ahí podríamos decir los políticos. Pero bueno, y nosotros también. ¿Y qué más? Y los sodomitas. Es igual, pero quiero aclararle algo, poneme lo que sigue. La palabra afeminados que leímos anteriormente y la palabra sodomitas que aparece en ese otro versículo, en el griego es la palabra arsenokoites, y esa palabra significa uno que se acuesta con varón como con una mujer. Entonces,
el mito de que la Biblia no prohíbe claramente la homosexualidad está ampliamente desmentido cuando uno aprende a leer la Biblia por su contexto. Y el contexto griego de donde Pablo escribió nos dice claramente que Dios no aprueba esas relaciones. Quinto mito, o cuatro, ¿qué era? Eso. Los homosexuales no pueden cambiar. Ayúdame con el piano, por favor. Pero la Biblia dice que la gente homosexual sí puede cambiar. De hecho, Pablo lo escribe así, 1 Corintios capítulo 6, versículo 9 al 11. Léalo conmigo. ¿No sabéis, otra vez aquella listita que a usted le gustó, no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os engañéis que ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Esta lista está más amplia. ¿Y qué dice el siguiente versículo? 11, ¿qué dice? Lea, levante la carita, lea, ¿qué dice? Y esto erais algunos de vosotros. O sea, entre los hermanos de Corinto habían fornicarios, idólatras, adúlteros y homosexuales. Y dice, pero esto erais algunos de vosotros, pero ya habéis sido lavados, pero ya sois santificados, pero ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. El apóstol Pablo está diciendo, no importa lo que una persona haya hecho ni a qué adicciones esté atado, puede encontrar liberación, perdón y gracia en el Señor Jesucristo. Por eso comencé diciéndole, el Señor Jesucristo ama a todos. Dios ama a todos. Dios ama a todos. No importa de dónde venga usted ni lo que haga, Dios le ama. Claro, quizás lo que usted haga es algo que Dios no aprueba, pero usted como persona, como ser humano, tiene una dignidad valiosa delante de Dios. Dios te ama. Si te han dicho que Dios te odia por tus preferencias sexuales, te han engañado, porque la Biblia dice lo contrario. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Dios ama a las personas y quiere que tengan la vida eterna, pero aún antes de que tengan la vida eterna en Cristo Jesús, Dios ya les amaba. No sabe con cuántas personas me he encontrado que me dicen, pastor, ¿para qué la iglesia? ¿Para qué orar? ¿Para qué Dios a mí no me ama? Porque yo tengo este problema y entre todos los problemas que algunas personas me han mencionado, tengo el problema que a mí me gustan las personas de mi mismo sexo. Dios no me ama. Te han mentido, porque Dios sí te ama. Dios te ama. Eres su creación. Tiene un profundo aprecio por ti. Dios te ama. ¿Cuál debe ser la respuesta de la iglesia en cuanto a este asunto? Le decía al comenzar que generalmente la iglesia evangélica es homofóbica. Atacamos con aversión, con odio, con desprecio a las personas homosexuales, sin mostrarle gracia. A veces le tenemos más cariño a un alcohólico. A veces nos causa hasta empatía, cariño, los bolitos. ¿Sí o no? Hasta lo decimos con cariño, el bolito. Y algunos abrazamos a los bolitos, les tenemos como cierta, sí, aprecio a esas personas. No estamos de acuerdo con lo que hacen. Algunas veces les ayudamos, pero no vaya a ser una persona que es homosexual, que nos cambia la cara. ¿Es eso lo que Jesús quiere de su iglesia? No.
No es eso lo que quiere. ¿Sabe? En la lista que acabamos de leer, el apóstol Pablo dice que tanto los... Espérame. Espérame. ¿Cómo dice? Los calumniadores. ¿Quién es un calumniador? Ayúdeme. No diga yo, pues no sé de color, hombre, mejor descríbame qué es un calumniador. ¿Ah? El que da falso testimonio. Yo ya no sé ni quién habla, como no le veo la boca, ¿va? El que da falso testimonio de otra persona, el que se inventa una mentira de otro, el que miente acerca de otra persona. ¿Y cuántos de nosotros no hacemos eso? Ahí anda usted compartiendo falsas noticias de candidatos, del presidente, de lo que sea. A usted sabe que es mentira, pero con tal de hacerle daño al otro, ahí va. Calumniadores. Los calumniadores no heredarán el reino de Dios, junto con los homosexuales. Nota entonces que para muchos de nosotros ciertos pecados son prestigiosos, incluso nos jactamos de ellos. Algunos hombres, he escuchado a algunos hombres decir: mira, yo hubo un día que tenía 7 mujeres al mismo tiempo. 7 mujeres al mismo tiempo. Ya Dios me perdonó, bendito sea su nombre. Pero para que veas, mira el pegue que yo tenía. Pero Cristo me rescató, aleluya. Pero se peleaban por mí las mujeres. Me seguían, varón, me seguían. Hubo una noche que estuve con 15. De ahí, hermanos, me rescató el Señor. A veces nos jactamos de ciertos pecados porque para nosotros son como prestigiosos. Incluso algunos que están sentados en la iglesia oyendo al hermano testificar que pasó una noche con 15, se quedan algunos como así como envidia que le da. Delante de Dios todos esos pecados son iguales. Quiere decir que la iglesia no debería magnificar ese pecado en comparación con todos. Y así como tratamos a todos, deberíamos tratar a las personas con estas preferencias. ¿Ok? Pero la pregunta es: ¿cuál debe ser la respuesta de la iglesia ante este fenómeno del colectivo que hoy está tratando de meter la idea de la normalidad de la homosexualidad hasta en las escuelas? Lo he dicho en otras ocasiones: una persona es libre de vivir con quien quiera, incluso si es una persona de su mismo sexo. Tiene la libertad de vivir con quien quiera. Pero eso no significa que vamos a tener un grupo de personas, una organización u organizaciones tratando de enseñarle a nuestros hijos que eso es bueno y normal o deseable. Esos son otros 100 pesos. Termino. 3 cosas debe hacer la iglesia ante esto. 3 cosas. Número 1, ponémelo por favor. La iglesia debe declarar cuál es el estándar de Dios. O sea, decir qué dice y piensa Dios con respecto a ese tema. La iglesia debe seguir diciendo qué dice Dios, qué piensa Dios con respecto a este tema. No importa si no está de moda, no importa si la tendencia es a decir lo contrario, la iglesia debe decir con todo respeto lo que Dios dice y piensa al respecto. Porque una cosa usted sabe bien: Dios no cambia de opinión. Dios no es una persona que ha ido envejeciendo con los siglos y que ahora en el siglo XXI Dios ya es bastante viejito y se ha vuelto alcahueto como tu abuelito.
No. Lo que Dios pensaba sobre esto hace 5,000 años, lo sigue pensando hoy. La Biblia dice así, Mateo capítulo 19, versículo 4 en adelante: ¿no han leído que en el principio el Creador los hizo como los hizo, hombre y mujer? Y dijo: por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Así que ya no son dos, sino uno solo. Por tanto, lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Lo que Dios está diciendo aquí, que el matrimonio, que las relaciones de pareja son heterosexuales y monógamas. Ese es el estándar de Dios. Que hayan personas dentro de la iglesia que luchen contra estas cosas es distinto, pero esto es lo que Dios dice sobre el tema, y la iglesia debe seguirlo anunciando. Número 2, ¿qué más debe hacer la iglesia? La iglesia debe enseñarle a las personas cómo alcanzar el estándar de Dios, cómo llegar a esa medida que Dios anhela que tengan sus hijos. Primera de Corintios capítulo 6 versículo 11, cuando está hablando de esa lista de pecados que practicaban los hermanos en Corinto, dice Pablo: y eso eran algunos de ustedes, pero ya han sido ¿qué? Lavados. Habla de el acto de ser limpiado de nuestros pecados por el sacrificio de Jesús en la cruz, lavados por la sangre de Cristo. Usted sabe que eso es un asunto espiritual. La muerte de Cristo en la cruz y su sangre derramada pagó el precio de mi pecado delante de Dios, no importa cuál pecado sea. Debemos enseñarles a los hombres y las mujeres que pueden ser limpiados de sus pecados a través de creer en el sacrificio de Jesucristo. Y esto eran algunos de ustedes, pero ya han sido lavados y ya han sido santificados y ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Cómo se alcanza el estándar de Dios? A través de Jesús. Un hombre y una mujer no se pueden autocomponer como un carro. Un carro no se puede autocambiar la llanta, aunque hay cosas que se parecen a esas hoy en día. Pero nosotros no nos podemos automejorar. De hecho, Dios no quiere que la gente se mejore. Dios quiere que la gente muera a sí misma, a sus deseos, a sus planes, a sus proyectos, y rinda su voluntad a Jesús y lo deje a Él vivir en su vida. Nadie puede cambiarse para agradar a Dios. Por eso las personas que dicen: sí, yo sé que necesito ir a la iglesia, pero primero debo cambiar esto y lo otro, no vas a venir nunca entonces. Porque para poder tener esa transformación necesitas a Dios, necesitas a Jesús. Por eso la iglesia debe tener las puertas abiertas para todos aquellos que no tienen su vida resuelta, y recibirlos sin juzgarlos, porque el cambio lo hará Dios aquí en la relación con otros cristianos en la iglesia. Número 3, ¿qué debe hacer la iglesia? Tiene que ver con esto último que le dije. Debe aceptar a todos los que quieran conocer a Dios sin condiciones previas. Ese eslogan, esa declaración que está en esa pared desde hace años, que fue nuestra declaración desde el principio que comenzamos esta iglesia: somos una comunidad de amor, aceptación y perdón. Y aunque en el tiempo que comenzamos y empezamos a decir eso, hubo mucha gente que nos atacó, cristianos de la ciudad, que decían que eso lo que decía es que aquí se vale de todo, que aquí le dejamos hacer a usted lo que le dé la gana. Y no es cierto, pues. Alguien un día subió una foto y salía ese fondo en la foto,
Y una persona comentó, en esa iglesia, dijo, se columpian en eso de la aceptación para hacer lo que les da la gana, y allí los dejan hacer lo que les da la gana. Y me enojé. Pero el otro yo del doctor Merengue me habló y me dijo: Sergio, ¿y no es cierto pues? Sí, babo, pues sí. Ah, vaya, está bien. Porque usted no me verá a mí que lo ando vigiando y que le ando diciendo: uy, ay no, o sea, no, allá te vi. Yo, no, yo soy pastor, yo no soy policía. Yo le digo a usted lo que Dios dice en su palabra, y es su responsabilidad decidir qué va a hacer con eso. Y mientras usted está luchando con esos demonios en su mente y en su interior, siéntase bienvenido en esta casa. De veras se lo digo. Algunos no luchan con la homosexualidad, el lesbianismo. Algunos luchan con un carácter del diablo y creen que eso es más bueno que lo otro. No. ¿A cuántas personas no le has hecho daño con eso? Algunos tienen sus luchas con la sexualidad heterosexual, que también es pecado si se hace fuera de los límites de Dios. Algunos tienen luchas con el alcoholismo, las drogas. Mientras usted no tiene su vida resuelta, siéntase bienvenido aquí. Esta es una casa de restauración, una casa de gracia. Yo tengo que decirle lo que Dios dice acerca de eso y decirle: Dios no está de acuerdo con eso, pero no deje de venir, porque Dios te quiere cambiar. No soy yo, no es el miedo, porque aquí no le andamos a meter, se va a ir al infierno. Si no conoce al Salvador, se va a ir al infierno, aunque sea muy macho usted. Yo conozco machos, pelo en pecho, bigote de Vicente Fernández, botas con espuelas, que se van a ir al infierno por no creer en el Salvador, Jesucristo el Señor. La iglesia debe ser una casa de gracia. Romanos capítulo 15 versículo 7, y termino, dice: por lo tanto, acéptense unos a otros, tal como Cristo los aceptó a ustedes, para que Dios reciba la gloria. ¿Cómo debo aceptar a otros? Como Cristo me aceptó. Y Cristo me aceptó a mí sin condiciones. Todos los cambios que han sido posibles en mi vida no los hice yo, los hizo Jesucristo habitando en mí. Igual que los cambios en tu vida. Hemos llegado al final de esta transmisión. Esperamos que el mensaje haya sido edificante para tu vida. Te invitamos a seguir pendiente de nuestras futuras transmisiones por medio de nuestros canales oficiales, nuestra fanpage y nuestro canal de YouTube. También te recordamos que estamos acá para ti. Queremos apoyarte, queremos estar en tu vida. Si tienes alguna necesidad, quieres entregarnos tus peticiones o conversar con nosotros, no dudes por favor en escribirnos. Y si quieres también colaborar con nuestro ministerio, puedes hacerlo también a través de nuestra página enviando un mensaje. Te recordamos que este ministerio necesita mucho de tus oraciones. Recuerda orar por nosotros. Que Dios te bendiga.